Muy buenas, queridos hermanos, que el Señor nos pueda bendecir, ya que no tenemos la posibilidad de podernos ver, de reunirnos. Damos gracias a nuestro Dios que nos ha dado esta herramienta, el poder mandar un video, el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y ese es el propósito principal por el cual estamos grabando este video. Para que podamos tomar el tiempo, para que podamos apartar el momento para estudiar la palabra de nuestro Dios. No se nos da la oportunidad de reunirnos, pero qué hermoso es que podemos reunirnos con nuestra familia, en nuestro hogar, alabar el nombre de nuestro Dios, darle gracias porque nos tiene con vida hasta este momento, agradecerle por las maravillas y sus bendiciones para con cada uno de nosotros, porque a pesar de las dificultades, su voluntad se ha manifestado en nuestra vida. Y en esta oportunidad, queridos hermanos, yo quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses. Al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y nos dice la palabra de nuestro Dios. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiero meditar en esta porción bíblica, pero antes de iniciar, quiero que podamos cerrar nuestros ojos. Vamos a tener una oración. Cariñoso Dios, Padre Celestial, te damos gracias por la vida. Queremos abrir tu palabra, llenarnos de ella, aprender de ella, que seas tú quien nos hables, saber qué es lo que deseas para nosotros, qué es lo que debemos de hacer. Habla a nuestros corazones, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando abrimos la palabra de Dios en la carta de Primera de Tesalonicenses, vemos a un personaje principal, pero también este personaje principal llamado Pablo nos informa acerca de otras dos personas que lo acompañaban en esa experiencia misionera que él realizaba. Uno de ellos era Timoteo, aquel joven que se conoció con Pablo en el primer viaje misionero y que inmediatamente se involucra en la obra que Pablo estaba haciendo. También se nos menciona acerca de Silas. Hechos nos habla que Silas era un líder de la iglesia de Jerusalén, de que también acompañaba a Pablo en su viaje misionero, en la labor que él hacía de predicar la palabra de Dios. Él era romano igual. Cuando nosotros vemos la oportunidad que Pablo tuvo de llegar a Tesalónicas y de predicar la palabra de Dios, podemos observar de que Pablo encuentra un grupo de personas y deja en ese lugar un grupo de personas creyentes en Cristo Jesús. Por las dificultades que Pablo se encontró en ese lugar, tuvo que retirarse, irse al otro lugar, pero siempre realizando la obra que tenía que hacer, predicando la palabra de Dios. Pero es interesante de que Pablo hace provisión, se preocupa por los creyentes que habían quedado allá en Tesalónicas. Y Pablo manda a Timoteo. El objetivo principal de Timoteo era ver
en qué situación se encontraban los creyentes en ese lugar. Saber si estaban perseverando, si estaban fieles. Saber en qué situación ellos se encontraban, si tenían dudas, si tenían problemas. Tratar de solucionar cada una de esas dificultades, dudas que ellos tenían, para que ellos pudieran seguir confiando de la mejor manera en nuestro Padre Celestial, en Dios. Y vemos que Timoteo lleva un informe a Pablo. Y el informe que Timoteo le lleva a Pablo es que los creyentes en Tesalónica sí estaban perseverando, pero habían dificultades, habían problemas. Alguna de esas dificultades era que los creyentes en Tesalónicas tenían ideas confusas acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Y Pablo en esta carta les habla en innumerables veces acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Cada capítulo termina con un énfasis en la segunda venida del Señor Jesús. Porque Pablo quería que ellos entendieran y comprendieran de que ellos comprendieran de qué manera se iba a realizar la venida del Señor Jesús. Cuando nosotros vamos al capítulo 5, nosotros encontramos de que Pablo no hace tanto énfasis en las cosas que acontecerían antes de la segunda venida del Señor Jesús. No hace mucho énfasis. Más bien Pablo les dice acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo no hace énfasis en cuándo será, sino que más bien Pablo, al escribirles la carta, los lleva a recordar lo que él les enseñó, pero no hace énfasis, sino que más bien los lleva a prepararse para la segunda venida del Señor Jesús. Y me gustaría también, de la manera que Pablo los llevó a la importancia de la preparación, también nosotros poder recalcar ese aspecto en esta oportunidad. Ciertamente dificultades como la que estamos hoy no era la dificultad que tenían los creyentes en Tesalónica. Pero verdaderamente, queridos hermanos, este momento es un momento donde nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios y saber de que por las cosas que suceden a nuestro alrededor, la venida de Dios se está acercando. Y cuán necesario es que nosotros podamos preparar nuestra vida. Pablo le dice a los tesalónicas: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los creyentes en Tesalónicas no estaban ignorantes. Pablo ya les había enseñado, ya les había dicho qué iba a suceder, cómo iba a suceder. No les dijo cuándo, pero es cierto que Pablo los instruyó para que ellos comprendieran, entendieran que cuando algunas cosas sucedieran, ellos estuvieran atentos, ellos supieran de que la venida del Señor estaría cerca. Cuando Él dice ustedes no están en tinieblas, es eso lo que está diciendo, que ellos están conscientes, ellos saben, ellos entienden, ya se les enseñó, ya fueron instruidos. Por eso Pablo no hace énfasis, porque ellos ya sabían. Pablo lo que estaba haciendo era recordándoles lo que él les había enseñado. Y me gustaría detenerme en esta oportunidad, queridos hermanos, en tres cosas que Pablo les dice a los tesalónicas que puedan hacer para preparar su vida para la segunda venida del Señor Jesús. Lo primero que Pablo les dice es:
En el verso 4, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ciertamente nosotros, queridos hermanos, no estamos en tinieblas. Nosotros entendemos, hemos leído, hemos escuchado innumerables veces que la venida del Señor, que cómo sucederá, qué acontecerá. Nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros entendemos, comprendemos que la venida del Señor es una realidad. Pero, queridos hermanos, es necesario que nosotros también podamos tomar un momentito y enfatizar este pequeño aspecto. Pablo dice, para que no os sorprenda. La palabra es sorprender. Cuando sucede algo que nosotros no esperamos, nos asustamos, ¿verdad? Nos toma por sorpresa, nos admiramos. La palabra sorprender en el original aparece como catalamba, que quiere decir apoderarse de, coger. Se usa aquí en el sentido de prender, agarrar. Y los comentarios dan una pequeña explicación acerca de esta palabra y nos dice, el Hijo de Dios, que está bien informado, es guiado por la luz que refulge de la palabra divina. No necesita quedar apresado en la destrucción de los últimos días. Puede estar adecuadamente preparado para todo lo que sobrevendrá sobre el mundo y sus habitantes. Es interesante algo aquí. Y dice, los hijos de Dios que están bien informados son guiados por la luz que refulge de la palabra divina. Para que no nos pueda tomar por sorpresa la venida del Señor Jesús, es necesario estar bien informados. Y no hay otro libro que nos pueda hablar más específicamente de la segunda venida del Señor Jesús que la palabra de Dios. Si tú deseas que la segunda venida del Señor Jesús no te tome por sorpresa, necesitas estudiar la palabra de Dios. Necesitas aprender de ella. Necesitas tomar ese tiempo, leer la Biblia, acercarte a nuestro Padre Celestial, tener comunión con nuestro Padre Celestial, llenarte de la información que Dios ha dejado aquí para que podamos recibir esa luz, para que podamos recibir esa información, para que podamos estar preparados para saber que cuando algo sucede, reconocer que los tiempos, que la venida del Señor Jesús se está acercando. Es necesario que nosotros podamos leer la palabra de Dios, queridos hermanos, para que no nos sorprenda la venida del Señor Jesús, para que no nos tome por sorpresa. Es necesario que nosotros podamos tomar el tiempo y leer la Biblia, meditar en ella. La segunda venida y el cielo, página 7, nos dice, la palabra de Dios contiene nuestra póliza de seguro de vida. En ella encontramos la salvación, pero también a nuestro Salvador. Mensaje para los jóvenes, página 271, nos menciona la naturaleza de la experiencia religiosa de una persona se revela por el carácter de los libros que escoge para leer en los momentos desocupados. Para tener un estado mental sano y principios religiosos firmes, los jóvenes, tal vez aquí vamos a generalizar, no solamente los jóvenes, los adultos, las mujeres, los niños, la jovencita, deben de vivir en comunión con Dios mediante su palabra. Al señalar el camino de la salvación por medio de Cristo, la Biblia es nuestra guía hacia una vida más elevada y mejor. Al señalar el camino de la salvación por medio de Cristo, la Biblia es nuestra guía. Es nuestra guía. La Biblia es la que nos lleva a Cristo Jesús. Es la que nos muestra por dónde debemos de caminar, por dónde debemos de andar, por dónde no debemos de dirigirnos.
Es la que nos muestra lo que está sucediendo, es la que nos muestra qué acontecerá. Y solamente cuando nosotros nos informemos, leamos la palabra de Dios, vamos a estar preparados. Y la venida del Señor no nos tomará por sorpresa. Segundo que Pablo les dice a los cristianos en Tesalónicas lo encontramos en el verso 6. Por tanto, no durmamos. No dormir. Pablo les dice, no durmamos. Nuestra condición espiritual nunca debe de ser marcada por el sueño. Nuestra condición espiritual nunca debe de ser marcada por el sueño. Estamos hablando espiritualmente. Necesitamos estar activos, necesitamos estar alertas. Por eso Pablo les dice, velemos y seamos sobrios. Cuando Pablo menciona no duerma, Pablo aquí usa una palabra diferente a la que usa para referirse a los muertos en Tesalonicenses capítulo 4. Aquí la palabra dormir es usada metafóricamente para denotar indiferencia a las realidades espirituales de parte de los creyentes. Indiferencia. No durmamos, indiferencia. Es una palabra que la menciona en el capítulo 4, versos 13 y 15, para el sueño de la muerte. Pero también, cuando nosotros tomamos esta palabra, nos da a entender que no durmamos, habla de ignorancia. No durmamos, habla de insensibilidad. No durmamos, habla de inactividad. Nosotros como cristianos no podemos estar inactivos, solamente esperando la venida del Señor Jesús. Necesitamos estar leyendo la palabra de Dios, orando a nuestro Dios. No podemos estar inactivos, no podemos estar ignorantes, no podemos estar insensibles de lo que pasa, de lo que está aconteciendo. Necesitamos prepararnos. Necesitamos informarnos, necesitamos estar activos espiritualmente. Por eso Pablo les dice, no durmamos como los demás, sino dice, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Pablo aconseja a los creyentes. Pablo aconseja a los creyentes a que puedan estar cerca de su Padre Celestial. Pablo aconseja al creyente a que pueda estar en comunión con Dios, activo espiritualmente. Hay unos escritores que asemejan esta inactividad espiritual y la asemejan a ciertas situaciones en la vida cotidiana. Una ciudad que sufre bajo la peste, con un oficial que camina por las calles gritando, traigan a los muertos, traigan a los muertos. Al mismo tiempo, un doctor que se encuentra con la cura en su bolsillo está durmiendo. La comparación. Un barco de pasajeros se tambalea bajo una tormenta y está a punto de estrellarse contra las rocas, trayendo una muerte casi segura para todos los cientos de pasajeros, y al mismo tiempo el capitán duerme. Un prisionero en su celda está por ser conducido para ser ejecutado. Su corazón está aterrorizado ante la idea de colgar de su cuello, aterrorizado de la muerte y de lo que le espera después de ella. Al mismo tiempo, un hombre con una carta de indulto para el hombre condenado está sentado en la otra habitación y está durmiendo.
Ciertamente, dormir. En cada una de esas situaciones, pues, vemos que no es para que aquel doctor esté durmiendo, sino que para que lleve la cura. No es para que el capitán esté durmiendo, sino para que dirija el barco y no se estrelle. No es para que aquel hombre esté durmiendo, sino para que lleve el indulto para aquel hombre y salga en libertad. Ciertamente nosotros podemos estar dormidos espiritualmente. Este escritor tal vez lo asemeja bastante porque si nosotros nos encontramos dormidos, ciertamente estamos perdiendo la oportunidad de salvarnos. Estamos perdiendo nuestra salvación. Estamos perdiendo la vida eterna que el Señor nos ha regalado. Y probablemente mientras nosotros dormimos nos estamos llevando, porque la gente nos observa, nuestra familia nos observa, nuestros hijos nos observan. Y si ellos ven que nosotros nos estamos preparando, ellos también seguirán ese ejemplo. Probablemente si nosotros estamos durmiendo, también nuestra familia puede estar durmiendo. Y es necesario que nosotros podamos estar activos espiritualmente, queridos hermanos. Que no podamos dormir. Y Pablo les dice, no durmamos. Seamos sobrios, velemos, oremos, leamos la palabra de Dios, preparémonos, porque no sabemos cuándo va a venir cuándo va a ser la venida del Señor Jesús, pero cuando suceda, estemos listos, estemos preparados. Lo último que Pablo les dice es, vístanse. Pablo les dice, vístanse con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pablo les aconseja a los creyentes, vístanse. Para nosotros poder adquirir estas virtudes, porque son virtudes, Pablo les dice de que la batalla, de que la guerra no ha terminado, sino que más bien los cristianos, los creyentes deben de prepararse, vestirse con una armadura especial. Vístanse, les dice Pablo, porque la guerra no ha terminado. Vístanse, prepárense para lo que vendrá. Y Pablo les dice, vístanse de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Vístanse. Pablo lo que les dice, o lo que les quiere decir, es que prosigue la guerra, que los cristianos tienen que protegerse contra los ataques. La fe y el amor son dos virtudes componentes de la justicia. La fe es el elemento activo que se aferra a la justicia de Cristo, la justicia que Cristo imparte al creyente. El amor, ese gran atributo del carácter de Dios, es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo ya había alabado a los tesalónicas por practicar estas virtudes. Aquí los insta, y con ello a todos los cristianos, a usar más ampliamente esas virtudes como segura defensa en su conflicto contra el mal. Segura defensa contra el conflicto contra el mal. Pablo les dice, aférrense, vístanse, a medida que ellos tengan comunión con nuestro Padre Celestial, se informen por medio de la palabra de Dios, vístanse de la fe, del amor, porque a medida que nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos llena de su carácter, fortalece nuestra fe. Pero sobre todas las cosas, les dice Pablo, y pónganse como casco
la esperanza de salvación, la segunda venida del Señor Jesús. Prepárense para la segunda venida del Señor Jesús. Y Pablo enfatiza estos 3 puntos. En esta oportunidad yo quiero también invitarlos, queridos hermanos, que es necesario que nosotros también podamos detenernos, meditar en estos 3 puntos y también ponernos en práctica en nuestra vida. Si no queremos que la segunda venida del Señor nos sorprenda, leamos la palabra de Dios, informémonos, estemos vigilantes, no durmamos, velemos, oremos, seamos sobrios, vistámonos de la armadura, de la coraza de la fe y el amor y el casco de la esperanza de la salvación. Quiero terminar leyendo, queridos hermanos, el libro de Isaías, capítulo 60, verso 1. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este mensaje se ha dado a aquellos que salen al encuentro del esposo. Cristo viene con poder y grande gloria, viene con su propia gloria y con la gloria del Padre. Viene con todos los santos ángeles. Mientras todo el mundo esté sumido en tinieblas, habrá luz en todas las moradas de los santos. Ellos percibirán la primera luz de su venida. La luz no empañada brillará del esplendor de Cristo, el Redentor. Y Él será admirado por todos los que le han servido. Mientras los impíos huyan de su presencia, los seguidores de Cristo se regocijarán. El patriarca Job, mirando hacia adelante al tiempo del segundo advenimiento de Cristo, dijo: al cual yo tengo que ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no como un extraño. Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo, pues tienen el cielo en sus corazones. ¿Será que nosotros estamos preparados para la segunda venida del Señor Jesús? ¿Será que nuestro Dios es un compañero diario y un amigo familiar para nosotros? ¿Será que nosotros estamos preparados para la comunión del cielo? Queridos hermanos, es necesario que podamos confiar en Cristo Jesús. Acerquémonos a Cristo Jesús. Confiemos en Él. Meditemos en la palabra de Dios. Preparemos nuestros corazones. Preparemos nuestra vida. Cristo viene. Que el Señor nos pueda bendecir.